Saludos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema, Una de esas fronteras tecnológicas que de verdad están cambiando las reglas del juego. El nitruro de galio, o GaN, como se le suele llamar en el mundillo. Nos ha llegado una consulta de un grupo de radioaficionados muy metidos en la experimentación con microondas, gente que opera por encima de los 3 gigahercios, y nos han puesto sobre la mesa unas dudas muy interesantes. Quieren entender a fondo esta tecnología, así que vamos a darle una buena vuelta. La idea es desgranar qué es exactamente el GaN, por qué es tan especial, qué trampas y desafíos tiene a la hora de llevarlo a la práctica y, sobre todo, qué significa su llegada para toda la comunidad de radioexperimentadores. Vamos, que vamos a analizar una tecnología que hasta hace nada era casi de ámbito militar y ahora, pues está al alcance. Empecemos por lo más básico, por la física, si te parece. ¿Qué es lo que hace que el nitruro de galio sea tan diferente de los semiconductores de toda la vida? El silicio, el arseniuro de galio. En todos los papeles, la clave parece ser eso de la banda prohibida ancha. Suena muy técnico, pero ahí está el secreto, ¿no? Totalmente. Esa es la clave de todo. Lo de banda prohibida ancha, o wide bandgap, suena a física cuántica que asusta. Pero, podemos imaginarlo de una forma más sencilla. Venga. Piensa en la banda prohibida como la armadura eléctrica de un dispositivo. El silicio, que ha sido el rey durante décadas, tiene una banda prohibida de 1,1 electronvoltios. Digamos que es una armadura de cuero. Funcional, pero con sus límites. El GaN, en cambio, tiene unos 3,4 electronvoltios. ¡Vaya! Eso ya no es cuero, es una armadura de placas de acero. O sea que es simplemente mucho más duro a nivel eléctrico. Exactamente. Esa armadura le permite soportar campos eléctricos muchísimo más intensos y, muy importante, temperaturas de trabajo de más de 200 grados Celsius sin despeinarse. Si a esa resistencia le sumas que los electrones se mueven a una velocidad altísima dentro del material, pues tienes la receta perfecta. Un dispositivo que puede generar entre 3 y 5 veces más potencia por milímetro cuadrado que las tecnologías de antes, como el LDMOS o el arseniuro de galio, el gas. Más potencia en menos espacio. Entendido. Pero la consulta de este grupo iba un poco más allá. Preguntan cómo esta física se traduce en una ventaja práctica a la hora de diseñar, por ejemplo, un amplificador para 3,4, 5,7 o 10 gigahercios. Y mencionan específicamente que simplifican las redes de adaptación a 50 ohmios. Aquí es donde la cosa se pone interesante para quien está con el soldador en la mano, ¿verdad? Aquí es donde está la magia oculta para los diseñadores. Totalmente. Durante años, adaptar la impedancia de un transistor LDMOS en microondas ha sido una pesadilla. Imagina que tienes que conectar una manguera de bomberos, que sería la impedancia bajísima del transistor, a una manguera de jardín, que son los 50 ohmios de tu sistema. Necesitas un adaptador increíblemente complejo, grande. En el proceso pierdes un montón de presión. O, en nuestro caso, de potencia. Y es un adaptador que solo funciona bien en una frecuencia muy específica, ¿no? Por eso los amplificadores de LDMOS suelen tener un ancho de banda muy estrecho a esas frecuencias. Precisamente. Y ahora llega el GaN. Como es más pequeño para la misma potencia, su impedancia de partida es mucho más alta. Ya no es una manguera de bomberos, es algo mucho más parecido a nuestra manguera de jardín. El adaptador que necesitas es muchísimo más simple. Claro. Un adaptador más simple significa menos pérdidas, un diseño más compacto y, lo más importante, un ancho de banda operativo mucho mayor. De repente puedes diseñar un solo amplificador que cubra una porción enorme del espectro. Es un cambio de paradigma total. Vale, tenemos potencia, eficiencia, un diseño más simple, pero en las bandas de hoy, sobre todo con los modos digitales que se usan, la potencia bruta no lo es todo. Si tu señal salpica y molesta a los demás, pues eres un mal vecino en la banda. ¿Cómo se comporta el GaN en este aspecto? ¿Es un gigante fuerte pero torpe o es también preciso? Es una pregunta fundamental, y la respuesta es que es sorprendentemente preciso. Y la razón, de nuevo, vuelve a ser su tamaño. ¿Ah, sí? Sí. Al ser físicamente más pequeño, tiene menos capacitancias parásitas, menos lastre eléctrico, por decirlo de alguna manera. Esto mejora radicalmente su linealidad, lo que a su vez reduce la distorsión por intermodulación, la IMD. La IMD. Esos son los productos fantasma que genera un amplificador cuando no es perfectamente lineal, ¿verdad? Esas señales que caen fuera de tu canal y pueden interferir con otras estaciones. Exacto. Es la suciedad que genera la señal.
Reducirla es crucial para cumplir con las normativas de la IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados, que básicamente nos piden que seamos limpios en el espectro. Y además, hay otro factor clave, la estabilidad térmica. Muchos de estos dispositivos de GaN se montan sobre un sustrato de carburo de silicio, ZIC, que es un conductor térmico excepcional, casi como el diamante. Extrae el calor de una forma increíblemente eficaz. Y esto es vital en operaciones de ciclo de trabajo del 100%, como mencionaban en la consulta. Cuando estás transmitiendo de forma continua en un concurso o con modos digitales, el equipo se calienta una barbaridad. Ahí es donde el GaN brilla con luz propia. La estabilidad térmica y de fase significa que, aunque el transistor se caliente, sus características eléctricas apenas cambian. La ganancia se mantiene, la fase no se desplaza, la señal es consistente, es predecible de principio a fin. Y me imagino que eso es oro puro para los sistemas de radio definida por software, los SDR, que necesitan que la etapa de potencia sea un bloque lineal y predecible que puedan controlar con precisión. Totalmente. Y no solo para SDR, piensa en el ejemplo que daban. El satélite QO100. Para quien no lo conozca, es un transpondedor geoestacionario que se ha convertido en un laboratorio orbital para miles de radioaficionados de Europa, África, Asia. Estás compartiendo un recurso limitado con muchísima gente. Que tu señal sea estable, limpia y no varíe con la temperatura no es solo una ventaja técnica, es una cuestión de buena práctica operativa y de respeto por los demás. Todo esto suena increíble, la verdad. Casi demasiado bueno para ser verdad. Ya me estoy imaginando en el taller, con el soldador, pensando, aquí tiene que haber una trampa. ¿Cuál es el truco? ¿Qué pasa cuando intentamos construir algo con estos componentes? Pues has dado en el clavo. La trampa existe, y es una trampa mortal para el dispositivo. A diferencia de los robustos y permisivos LDMOS, el GaN exige un respeto y una disciplina casi ceremoniales. El problema principal es que la mayoría son dispositivos de modo de deplexión, o como se dice en inglés, normally on. Normalmente encendido. Espera, ¿quieres decir que si cojo el transistor y le aplico su voltaje de alimentación principal, sin más, intenta conducir toda la corriente que la fuente le pueda dar? Exactamente. Está en modo conducción máxima por defecto. Para controlarlo, para cerrar el grifo, necesitas aplicarle una tensión negativa en su terminal de control, en la puerta. Y aquí viene lo crítico, el orden de encendido. Es absolutamente imperativo aplicar primero esa tensión negativa de control y solo después, cuando ya tienes el dispositivo sujeto y bajo control, aplicar la tensión principal en el drenador. ¿Y si lo haces al revés? ¿O si por un casual falla el circuito que genera esa tensión negativa? Si lo haces al revés, o si esa tensión de puerta falla por cualquier motivo, el transistor conduce una corriente masiva de forma instantánea y se destruye en un microsegundo. Madre mía. No hay segundas oportunidades, no hay un fusible que salte. Es un pop silencioso y el fin del componente. Ostras. O sea que un simple despiste, un mal contacto o un fallo en un componente de céntimos y acabas de convertir un transistor de 150 euros en un llavero muy caro. Eso da un poco de miedo, ¿no? Da mucho miedo. Y es la lección más dura que aprenden muchos experimentadores. Requiere un circuito de secuenciación, de encendido y apagado, que sea a prueba de fallos. Y el peligro no acaba ahí. Operan a tensiones más altas, entre 28 y 50 voltios, y su velocidad de conmutación es endiablada. Esto los hace extremadamente sensibles a los picos y transitorios de la fuente de alimentación. Cualquier inestabilidad puede ser fatal. Conclusión. La fuente de alimentación no es un sitio donde se pueda escatimar. Necesitas algo de altísima calidad, con un filtrado excelente y protecciones muy rápidas. Sin duda. No es solo darles los voltios que piden, es dárselos de la forma más limpia y estable posible. El GaN te da un rendimiento espectacular, pero a cambio te exige una excelencia en el diseño de todo lo que lo rodea, que no estábamos acostumbrados a ver. Bien, hemos visto el potencial y también los peligros. Esto me lleva a la última parte de la consulta, que es más filosófica. Por un lado, el GaN pone en manos de los experimentadores una tecnología casi de nivel militar. Por otro, como acabamos de ver, exige un nivel de rigor brutal. ¿Estamos creando sin querer una nueva élite en las microondas, dejando atrás al aficionado con menos presupuesto o con conocimientos menos profundos? Es una pregunta excelente y muy pertinente. Podría parecer que sí, pero lo fascinante aquí es que la propia evolución de la comunidad de radioaficionados parece que nos ha preparado para este desafío. Los documentos de la comunidad que nos han enviado, como los del grupo Actividad VHF-UHF, describen un cambio de paradigma que ya se ha producido.
¿A qué te refieres con un cambio de paradigma? A que la radioafición en estas bandas altas ya no es principalmente una red social por el aire como lo era hace 30 años. Se ha transformado en lo que ellos llaman un laboratorio vivo de radioexperimentación. La socialización, la coordinación para hacer un contacto, todo eso se ha trasladado a plataformas digitales como WhatsApp o Celo. Interesante. O sea que la gente ya no usa tanto la radio para charlar del tiempo, sino para probar los límites de la tecnología. La charla se ha ido a otras plataformas, liberando el espectro para la experimentación pura. Exactamente. El espectro se ha convertido en un banco de pruebas. La identidad del radioexperimentador actual en estas bandas es la de alguien cuyo objetivo principal es aprender ciencia y cuyo mérito y reconocimiento en la comunidad reside en dominar la técnica, en conseguir un enlace que parecía imposible, en medir y optimizar su estación al máximo. Entonces, la curva de aprendizaje del GAN, por muy empinada que sea, encaja perfectamente con esta nueva filosofía. El reto técnico no es una barrera, sino un aliciente. Precisamente. Y la forma de superar esa curva de aprendizaje no es a través de cursos formales, sino mediante la estructura colaborativa que ya tienen estos grupos. El conocimiento se comparte de forma muy abierta. Se intercambian esquemas, metodologías de medida, resultados. Se depuran problemas en foros y grupos privados. La llegada del GAN no es solo un desafío técnico individual, es un estímulo colectivo que refuerza esa identidad de la radio como un campo para la exploración científica, que es al fin y al cabo uno de los pilares de la IARU, fomentar el progreso técnico. No es solo un componente más potente que se pone en una placa, es una tecnología que abre puertas a nuevas posibilidades en microondas, pero a cambio te pide disciplina, rigor y un conocimiento más profundo. Refuerza esa idea. La esencia de la radioexperimentación moderna es el aprendizaje continuo y el desafío a los límites. El reto ya no es solo construir el amplificador y que funcione, sino entender por qué funciona como lo hace, medirlo, caracterizarlo y optimizarlo. Para finalizar, y como siempre hacemos, vamos a dejar una reflexión en el aire. Una idea que se extrae de las fuentes, pero que abre una nueva puerta. Mencionan que el GAN, por su increíble velocidad y eficiencia, está permitiendo un renacimiento de arquitecturas de amplificadores de altísima eficiencia, como los de clase E o clase F, que antes estaban prácticamente limitados a frecuencias mucho más bajas. Esto nos deja pensando, más allá de simplemente sustituir un componente por otro para tener más vatios, ¿cómo podrían estas nuevas arquitecturas de alta eficiencia, ahora accesibles gracias al GAN, cambiar no solo el diseño de los equipos, sino también la filosofía operativa? Podríamos estar ante un nuevo enfoque, donde el objetivo ya no sea la simple carrera por la potencia, sino la búsqueda de la máxima eficiencia energética y la mínima huella térmica. Un cambio de foco del cuantos más vatios mejor al cómo puedo hacer lo mismo o más con mucha menos energía. Ahí lo dejamos.